Lo vi desde la rendija como si estuviera viendo una película prohibida. Su coche se detuvo frente a mi casa, las luces apagadas, el motor aún caliente. ¿Y ella? Mi nuera. No venía sola. Cuando el desconocido bajó del asiento del copiloto, con guantes negros y una mochila pesada, sentí que el corazón se me rompía en dos. No era una visita. No era una preocupación. Era algo más. Algo oscuro. Algo que ninguna madre debería presenciar. Nunca pensé que la noche en que decidí desaparecer sería la noche en que descubriría la verdad. Todo comenzó semanas antes con esas llamadas nocturnas, que al principio me parecían un gesto amable. «Buenas noches. ¿Qué tal estás?», me decía Laura, siempre a las 10:15 como un reloj. Pero con el tiempo las preguntas cambiaron. Dejaron de ser cariñosas y se convirtieron en un interrogatorio. «¿Estás sola en casa? ¿Has cerrado la puerta? Las luces están apagadas, ¿verdad?». Su voz sonaba cada vez más tensa, más interesada en mi rutina que en mí misma. Yo intentaba encontrarle la lógica, pero ninguna me cuadraba. Y a mi hijo, cuando se lo mencioné, solo respondió distraído: «Mamá Laura, se preocupa por ti, déjala». Pero no era preocupación, era control. Empecé a fijarme en los detalles. Las llamadas no fallaban ni un solo día. Incluso cuando sabían que estaba cansada o que había dicho que saldría ella, insistía. Siempre comprobando, siempre verificando. Yo, que llevo casi 40 años viviendo en la misma casa en las afueras de Valencia, sin molestar a nadie y sin pedir nada, no entendía ese interés repentino. Hasta que una tarde, mientras recogía el correo, la vecina de enfrente, Inés, comentó casualmente: «Vi ayer el coche de tu nuera parado aquí sobre las 11. Pensé que venía a verte, pero no bajó del coche». Y algo en mí se encendió. Un instinto viejo, profundo, casi animal. ¿Por qué rondaría por mi casa sin avisar? ¿Por qué asegurarse de que estoy sola? ¿Para qué tanta insistencia en mi rutina nocturna? Empecé a dormir mal. Me despertaba sobresaltada a mitad de la noche, imaginando pasos en el pasillo, escuchando ruidos que quizá solo existían en mi cabeza. Pero sabía que estaba cambiando algo en el ambiente. Mi casa, mi refugio, ya no me parecía segura. Y aunque intentaba convencerme de que quizá estaba exagerando el miedo, ese miedo silencioso que solo las madres mayores conocen, no me dejaba respirar. Una noche, mientras hablaba con mi hijo por teléfono, intenté insinuar mis inquietudes. «¿Has notado algo raro en Laura últimamente?». Hubo un silencio al otro lado. «Mamá, no empieces. Laura te quiere. Te llama porque te tiene cariño». Yo asentí, aunque él no me veía. No tenía sentido discutir, pero la duda se hizo todavía más grande. Si él no percibía nada extraño, ¿significaba que él también confiaba en que yo estuviera sola? ¿O ni siquiera sabía lo que Laura estaba haciendo? 3 días después tomé la decisión que cambió todo. Cuando el teléfono sonó a las 10:15, como siempre, respondí con una voz temblorosa fingida. «Laura, esta noche voy a dormir en casa del vecino. No me encuentro bien», y él insistió mucho. Hubo un silencio extraño, casi como si ella estuviera procesando algo demasiado rápido. «¿En casa del vecino?», preguntó con un tono que no me gustó nada. «¿Sí? Ya estoy aquí», mentí con frialdad. «Ah, bueno. Que descanses». Y colgó demasiado rápido. En cuanto el teléfono se apagó, mis manos empezaron a temblar. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Me sentí torpe, vieja, como si estuviera jugando un juego para el que ya no tenía edad. Pero cuando tienes el presentimiento de que te quieren hacer daño, el cuerpo actúa solo. Cogí una manta, una botellita de agua y mi móvil en silencio. Bajé al garaje y apagué todas las luces. Me escondí detrás del coche donde la oscuridad era más densa. El cemento frío me traspasaba las rodillas, pero no me moví. Esperé. Esperé más de 1 hora. Apenas respiraba. Y entonces lo escuché, un motor, lento, cauteloso, aparcando justo frente a mi casa. Me acerqué a la rendija de la puerta del garaje, apenas un dedo de anchura. Lo que vi me heló la sangre. Las luces del coche se apagaron. Laura bajó, mirando a ambos lados de la calle. No llevaba bolso, llevaba una linterna, pero no estaba sola. Del otro lado del vehículo bajó un hombre alto con guantes y una mochila negra. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que pensé que lo oirían desde fuera. Él abrió el maletero y sacó una palanca metálica. Ella sacó una caja de herramientas. Escuché su voz con claridad.
Asegúrate de que no vuelva antes de la mañana. Lo he comprobado, respondió Laura. Está fuera. Podemos hacerlo ya. Podemos hacerlo ya. La frase retumbó en mi cabeza. El hombre asintió y sacó algo más del maletero, cinta adhesiva industrial gruesa, de la que usan para sellar cajas grandes. ¿Para qué? No. Mejor no pensarlo. Laura se acercó a la puerta principal de mi casa con una llave en la mano. Una llave que yo nunca le había dado. La introdujo en la cerradura, giró. La puerta se abrió sin resistencia. En ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El silencio del garaje se volvió insoportable, como si cada sombra, cada gota de humedad en las paredes, estuviera conteniendo la respiración conmigo. Apreté la mano contra mi pecho para calmar el temblor que se había instalado ahí, desde que vi la llave girar en la cerradura. No entendía nada, no quería entenderlo. Pero la realidad se abría paso, con una crudeza que hacía años no sentía a mi nuera, no estaba ahí para cuidarme, estaba ahí para algo distinto, algo preparado, calculado y claramente urgente. Mis piernas acurrucadas detrás del coche comenzaron a entumecerse. Intenté mover un poco los dedos de los pies sin hacer ruido, mientras seguía observando la entrada de mi casa a través de la rendija. Los pasos de Laura y del hombre desconocido resonaron con una frialdad que no parecía pertenecer a un hogar. ¿Cuánto tiempo llevaban preparándolo? ¿Por qué tanto interés en saber si yo estaba sola? Cada fragmento de esas llamadas nocturnas volvió a mi mente como cuchilladas. ¿Ya has cenado? ¿Estás sola? ¿Vas a salir esta noche? No era cariño, era vigilancia. Y yo, con mis 70 años y mi ingenuidad de madre, que siempre confía, había dejado entrar a un monstruo sin darme cuenta. Dentro de la casa escuché un golpe seco, luego otro. El eco se expandió hasta el garaje, mezclándose con un murmullo casi imperceptible. Laura hablaba rápido, nerviosa, como si quisiera acabar cuanto antes. Yo cerré los ojos un instante, intentando poner orden en mis pensamientos, pero era imposible. El miedo me recorría como una corriente eléctrica. Entonces oí el primer sonido que me hizo comprender que esto no era un simple registro, un cajón arrancado de cuajo. Reconocí el ruido. Era mi mesita del dormitorio. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Sentí como mis dedos temblaban al tocar mis labios. Esa mesita contenía mis documentos importantes, mi escritura de propiedad, mis extractos bancarios, mis cartas antiguas. No podía creerlo, no quería creerlo. Pero allí estaban revisando mi vida como si fuera un almacén abandonado. Tragué saliva. El garaje estaba helado, aunque mis manos sudaban. Mi respiración se volvió corta y regular. Me obligué a pensar con claridad. Si salgo, ahora me encontrarán. Si intento llamar a alguien, podrían oírme. Pero entonces recordé algo. Mi vecino Emilio tenía problemas de audición. Esa frase que le dije por teléfono, voy a dormir en casa del vecino, había sido la coartada perfecta. Laura lo creyó. Y ahora estaba dentro de mi casa, con un desconocido, convencida de que yo no volvería hasta el día siguiente. La idea me revolvió el estómago. ¿Qué pensaban hacer conmigo? ¿Qué pensaban hacer con mi casa? Los pasos volvieron a sonar, más fuertes, más rápidos. «Busca en la cómoda», dijo la voz del hombre. «Ahí debe estar», respondió Laura. Su tono no tenía ni rastro del dulce cariño que mostraba cuando mi hijo estaba delante. Allí, en la oscuridad, su voz era la de alguien acostumbrado a ocultar una segunda vida. Un ruido metálico me sobresaltó. Algo había caído al suelo. «Ten cuidado», murmuró Laura irritada. «No veo nada». «Esta casa es un laberinto», respondió el hombre. «Mi casa, mi hogar, el sitio donde crié a mi hijo, donde lloré por mi marido cuando murió, donde cada mueble tiene una historia que ellos no conocen». El corazón me dolió con una punzada extraña mezcla de rabia y vulnerabilidad. Desde donde estaba apenas podía distinguir los sonidos, pero podía imaginar la escena a la perfección. Cajones abiertos, papeles esparcidos, la ropa removida, el colchón levantado. Sentí el impulso irracional de levantarme, abrir la puerta del garaje y gritarles que se largaran, pero no lo hice, porque ese no era mi papel esa noche. Había algo dentro de mí, una voz pequeña pero firme, que decía que el silencio era mi único refugio, y que esa noche tenía que escuchar, observar, aprender, y luego actuar. Pasados unos minutos, o quizás fueron horas porque el tiempo dejó de tener forma, escuché cómo cambiaban de habitación.
Los pasos se dirigieron hacia el salón, luego hacia la cocina. El hombre abrió armarios, y Laura parecía revisar mis recibos, mis sobres de facturas. Aquí debe estar, repetía ella. ¿Estás segura de que lo guardó? La conozco, no tira nada. La frase me atravesó. ¿De verdad creía conocerme? ¿De verdad pensaba que me había convertido en una vieja, torpe, incapaz de defender lo que era mío? Un sonido inesperado me devolvió al presente la vibración súbita de mi móvil. Mi corazón se detuvo. Miré la pantalla a oscuras. Era mi hijo. Apreté el aparato contra mi pecho, rezando para que no se oyera. Había olvidado ponerlo en modo avión. Mis ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Por suerte el sonido no pareció llegar hasta dentro de la casa. Respiré. Lentamente. Muy lentamente. Mis dedos temblaban mientras activaba el silencio total. Cuando levanté la vista de nuevo hacia la rendija, algo cambió. La luz de la cocina se apagó, luego la del pasillo, luego la del salón. Uno por uno los interruptores dejaban la casa en tinieblas, igual que el garaje. Escuché pasos acercándose a la puerta interior que conectaba la cocina con el garaje. Mi sangre se volvió hielo. Se estaban acercando, muy despacio, demasiado despacio. Me agaché aún más, conteniendo la respiración al límite. Oí cómo la mano del hombre probaba la manilla. La puerta estaba cerrada, por ahora. Laura susurró algo que no pude entender. El hombre respondió con un leve gruñido. Entonces escuché las palabras que me hicieron comprender que aquello no era un simple robo, ni un registro, ni una búsqueda casual. Cuando tengamos los papeles, esto termina hoy. Sí, dijo Laura. Hoy. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me mareé. ¿Qué termina hoy? ¿Qué quieren terminar? La respuesta era demasiado terrible para formularla. Me llevé una mano a la boca para no soltar ni un suspiro. Aquella noche, dentro de mi propia casa, supe que mi vida o mi libertad estaban en juego. Y también supe que yo no iba a dejar que me arrebataran nada, ni mi casa, ni mi dignidad, ni mi historia. Apreté los dientes y comencé a planear mi movimiento. El silencio que siguió a aquellas últimas palabras fue tan espeso que casi podía tocarlo. Hoy termina. La frase se repetía en mi cabeza como un martilleo metálico, como si alguien hubiera tirado un cubo de agua helada sobre mi espalda. Me quedé inmóvil, respirando despacio, intentando no hacer ruido, mientras escuchaba cada paso que daban al otro lado de la puerta que separaba el garaje de la cocina. La manilla volvió a moverse, esta vez con más fuerza. El hombre murmuró algo esta vez molesto. «Está cerrada con llave», gruñó. «Déjalo. No pierdas tiempo», respondió Laura con ese tono frío que jamás había usado conmigo. Oírla así, tan distinta, tan ajena, me heló más que el propio frío del garaje. Esa no era la mujer con la que mi hijo se había casado. No era la mujer que yo había invitado tantas veces a cenar, que había visto sonreír mientras me decía suegra, «¿Le traigo algo?». Esa voz era de alguien que escondía otra vida. Escuché sus pasos alejarse de la puerta, volviendo hacia la parte central de la casa. Cuando ya no se oían tan cerca, me acerqué un poco más a la rendija del garaje. El miedo seguía ahí pegajoso, pero una curiosidad urgente y una necesidad de sobrevivir me empujaron a mirar. La calle estaba casi desierta. Las farolas iluminaban la acera con un color amarillento que siempre me había parecido cálido, pero aquella noche tenía un brillo siniestro. Desde la rendija podía ver parcialmente el coche de Laura todavía con el maletero entreabierto. Dentro, a contraluz, distinguí la mochila negra, la cinta adhesiva gruesa, una caja de herramientas que reconocí vagamente y un sobre marrón. No sabía qué contenía, pero tenía un tamaño inquietante, como si guardara documentos, o algo peor. Entonces escuché un ruido dentro de la casa, un golpe, luego una voz. «Busca bien, tiene que estar aquí». Era el hombre. «Revisa otra vez los cajones del dormitorio», ordenó Laura. Mi respiración se entrecortó. Conocía perfectamente mi dormitorio. Sabía que el cajón superior de la cómoda tenía una pequeña caja donde guardaba mis papeles importantes. La escritura de la casa, mi DNI antiguo, unos ahorros en sobres, fotos viejas y una copia de la firma de mi marido de hacía muchos años. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué buscaban exactamente? Mis manos estaban tan frías que tuve que frotarlas para recuperar sensibilidad. Mi móvil escondido entre mis dedos no tenía cobertura en esa esquina del garaje. Quizá por el hormigón,
quizá por los nervios que me hacían moverlo sin querer. Intenté levantarlo un poco, sin hacer ruido, hasta que la señal volvió muy débil, pero suficiente. No puedo llamar ahora. Me oirán. La pantalla iluminó ligeramente mis manos y tuve que cubrirla con la manta para evitar que la luz escapara por la rendija. De pronto escuché un sonido familiar, un papel siendo sacado de una carpeta. Luego otro, y otro. «Aquí hay facturas», dijo el hombre. «Eso no», respondió Laura con impaciencia. «Busca documentos oficiales, los que usaba cuando estuvo ingresada ese año». Sentí un pinchazo de indignación mezclado con miedo. Esa hospitalización había sido uno de los momentos más frágiles de mi vida. Y ella hablaba de él como quien busca monedas perdidas. «Aquí está», dijo de repente el hombre, con una voz satisfecha. «Y hay firmas, varias». «Perfecto», susurró Laura. «Firmas». Mi corazón empezó a golpear con fuerza contra mis costillas. ¿Querían falsificar algo? ¿Usar mis documentos? ¿Vender mi casa? Una ráfaga de aire frío entró por la rendija y me hizo pestañear. Aproveché el movimiento para inclinarme un poco más hacia la puerta. Fue entonces cuando los vi. Salieron del dormitorio y cruzaron el pasillo hacia el salón. Laura llevaba en las manos un fajo de documentos y el hombre cargaba una caja llena de cosas mías, sobres, carpetas, incluso una cajita metálica que tenía desde que era joven. La imagen me golpeó como un puño en el estómago. Estaban saqueando mi vida, mi historia, mis recuerdos, como si fueran basura. Los seguí con la mirada mientras se movían por el salón. El hombre dejó la caja en el sofá y comenzó a revisar los papeles uno por uno. Laura, mientras tanto, se acercó a la mesa del comedor y colocó allí los documentos que había encontrado. «Con esto es suficiente», señaló. «Mañana lo firmará sin darse cuenta». «¿Y si no quiere firmar?», preguntó el hombre. «Sí querrá», respondió ella sin dudar. «O no tendrá elección». Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del móvil. «¿No tendré elección?». La frase me perforó. Entonces ocurrió algo que cambió por completo mi pánico. En certeza. El hombre abrió el sobre marrón. Sacó algo que brilló bajo la luz, un sello notarial. Mi cuerpo entero se paralizó. Laura añadió: «Con esto y su firma antigua nadie cuestionará nada». «¿Y tu marido?», preguntó el hombre. «Él ni se entera. Cree todo lo que yo digo». Escuchar eso fue como sentir un cuchillo lento entrar entre las costillas. Mi hijo, mi propio hijo, manipulado, ciego. Las lágrimas se me acumularon en los ojos, pero no dejé que cayeran. No allí, no entonces. Tenía que pensar, y tenía que sobrevivir. De pronto el hombre apagó la luz del salón, luego la del pasillo, luego la del recibidor. La casa quedó en penumbra. Escuché sus pasos acercándose otra vez hacia la puerta del garaje. Mi corazón martilleaba tan rápido que pensé que me iba a desmayar. La manilla volvió a moverse. «¿Seguro que no volverá?», preguntó el hombre. «Te lo dije, hoy no está, hoy no está». Pero yo sí estaba, y esa frase me dio la claridad que necesitaba. A veces la vida te encierra en un garaje para que veas la verdad, y lo que vi esa noche no lo olvidaré jamás. El sonido de la manilla probándose por tercera vez me dejó los nervios convertidos en hilos finísimos a punto de romperse. Aguanté la respiración con el cuerpo encogido, tras el coche, temiendo que en cualquier momento aquella puerta se abriera y me encontraran allí atrapada como un animal indefenso. Pero no. La manilla volvió a su posición original, con un leve chasquido, y escuché los pasos de ambos, alejándose confusos, molestos, pero sin sospechar lo que yo temía, cada segundo que estaba a menos de 2 metros de ellos. Cuando el silencio volvió a instalarse, sentí que podía respirar por primera vez desde que había entrado al garaje. Me pasé una mano por la frente. Estaba empapada. El frío del hormigón no lograba compensar el calor de aquel miedo insistente que se me agarraba a los huesos. Debía moverme, debía saber más, debía entender por qué mi nuera y aquel hombre registraban mi casa como si estuvieran preparando un crimen perfecto. El garaje tenía un pequeño cuarto de herramientas al fondo, un espacio estrecho que conectaba con la casa mediante una puertecita vieja. Una puerta de madera que solo yo usaba, porque ni mi hijo sabía de su existencia. Había pertenecido al diseño original de la casa, antes de una reforma, y aunque ya no cumplía ninguna función especial, nunca la quise quitar. Esa noche
Aquella puerta olvidada se convirtió en mi ventaja. Me deslicé lentamente hacia ella dejando la manta sobre el suelo para no tropezar. Mi móvil seguía sin sonido escondido entre mis dedos con la linterna lista pero apagada. Me prometí no usarla, a menos que fuera estrictamente necesario. Cuando llegué a la puerta interior apoyé la oreja. Podía escuchar sus voces más claras desde allí. «Revisa bien esos documentos», decía Laura. «No quiero que falte nada mañana». «¿Mañana?» La palabra resonó con un significado siniestro. El hombre bufó. «Ya te dije que esto es arriesgado. Si algo sale mal, no va a salir mal. Lo tengo controlado», interrumpió ella. «Ella siempre hace lo que le digo, ni se entera». La rabia me quemó por dentro. Yo que había criado a su marido con mis propias manos, que había trabajado toda la vida para pagar esta casa que había sobrevivido a la pérdida de mi esposo. Convertida en una anciana manipulable en su boca. Tragué saliva para no soltar un sollozo de indignación. Abrí la puerta apenas 1 centímetro lo suficiente para ver sin ser vista. El cuarto de herramientas desembocaba directamente en la parte trasera de la cocina. Desde allí podía observar parte del pasillo y una esquina del salón. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz del móvil del hombre que sostenía los papeles en su mano. Laura estaba arrodillada en el suelo, revisando una carpeta que yo guardaba desde que murió mi marido. Una carpeta que contenía nuestros papeles médicos, algunos informes y varias firmas suyas que yo había guardado por cariño. Cuando la vi sostener aquellas hojas, me temblaron las rodillas. «¿Con esto podemos hacer todo?», dijo ella casi satisfecha. «Una firma aquí, otra allí, y la casa será nuestra». El hombre la miró. «¿Y ella?», tranquilo respondió Laura. «Cuando lo firme, se irá a la residencia que le corresponde. Nadie la escuchará». Me llevé la mano a la boca. El aire se me cortó. Residencia. Así que ese era el plan. Arrancarme de mi casa, de mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que vibraba en mis costillas. Vi al hombre colocarse bien los guantes, revisar un documento con una linterna pequeña y decir: «Asegúrate de que tu marido no sospeche nada». «Mi marido no se da cuenta de nada», respondió Laura con frialdad. «Solo necesita que yo le diga que es lo mejor». Sus palabras cayeron como un golpe. Ella lo había manipulado todo. A él. Y ahora también a mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo esta vez. Era furia. Era dolor. Era traición. Mi hijo, mi propio hijo, sin saberlo, estaba siendo utilizado. Fue entonces cuando algo cayó del sofá, un sobre blanco. Laura se agachó rápido para recogerlo y lo abrió. Aquí susurró: «Aquí está la carta del banco. El préstamo está preaprobado». El hombre silbó impresionado. «¿A nombre de ella, sí? ¿Cuántos 120.000 euros?» Sentí un mareo. 120.000 a mi nombre, sin que yo supiera nada. «Cuando firme», continuó Laura, «tendremos acceso a todo, a la casa, a la cuenta, a la pensión». Mi respiración se cortó. Era un robo a plena luz, un robo disfrazado de trámite familiar. Mi cuerpo temblaba, pero en ese temblor encontré algo que hacía tiempo no sentía: determinación. Me limpié las lágrimas con la manga, respiré hondo, me quedé escuchando. De pronto Laura se puso en pie. «Voy a revisar el escritorio del salón», dijo. «Allí debe haber más declaraciones antiguas». El hombre asintió. «Voy contigo, no quiero perder tiempo». Ambos se movieron hacia el salón. Aproveché esos segundos para abrir un poco más la puerta del cuarto de herramientas y asomar la cabeza. Desde esa posición podía ver perfectamente cómo revisaban mi mueble del salón, cómo tiraban mis fotos al suelo, sin mirarlas, cómo abrían carpetas, rompían sobres, dejaban mi vida esparcida como basura. Vi una foto de mi hijo de niño caer boca abajo. Laura la pisó sin darse cuenta. Aquello me atravesó. No era solo un delito, era una destrucción emocional. En ese momento sentí que algo dentro de mí cambiaba. El miedo cedió espacio a una claridad dolorosa. Yo ya no era una anciana acorralada. Era una mujer que acababa de descubrir la verdad más cruel. Y con esa verdad venía la fuerza. De pronto escuché un ruido fuerte en la entrada. El coche de Laura se abrió de golpe como si el maletero no hubiera quedado bien cerrado. Ambos se giraron. «¿Has oído eso?», preguntó el hombre. «Va, no importa», respondió ella con irritación. «Termina rápido». Ese descuido suyo me dio una idea peligrosa,
una idea que requería calma, precisión y valentía. Apreté el móvil con fuerza. Sabía lo que ibas a hacer. Y sabía que tenía que hacerlo antes de que salieran de la casa con mis documentos. Esa noche en la oscuridad de mi garaje dejé de ser una víctima. Y me preparé para contraatacar. El plan se formó en mi cabeza con una claridad casi dolorosa. No fue fruto del impulso, sino de esa lucidez que solo aparece cuando una sabe que su vida o su dignidad está a punto de ser arrebatada. Miré mi móvil entre las sombras del garaje, la pantalla negra reflejando apenas mis dedos temblorosos. No podía llamar a la policía sin que me oyeran. No podía enfrentarme a ellos sin ponerme en peligro, pero sí podía hacer algo, grabarlo todo. Activé la cámara sin sonido con el brillo al mínimo. Caminé despacio hasta la rendija del cuarto de herramientas suficiente para tener un ángulo directo al salón. Allí estaban iluminados por la linterna del hombre, como dos cuervos hurgando en los restos de una vida. Laura sostenía mis papeles médicos con esa frialdad que tantos años había ocultado. El hombre seguía revisando mis carpetas antiguas con una torpeza grosera. Toqué el botón de grabar. El pequeño punto rojo apareció sin emitir ni un sonido. «Aquí está la escritura», dijo Laura agitando un papel que conocía demasiado bien. «Perfecto». «Esto es lo que necesitábamos», respondió el hombre. La cámara captó cada palabra, cada gesto, cada delito. Respiré profundo. Era la primera vez en toda la noche que sentía un mínimo control. Oculta en mi propio escondite, protegida por la oscuridad, y esa puerta olvidada, empecé a filmar con un pulso sorprendentemente firme para mis años. Quizás porque el miedo había alcanzado un límite, y ahora cedía paso a otra emoción, la determinación. Grabé como Laura explicaba el plan. Con estos documentos y la firma antigua mañana lo dejamos listo. Ella firmará. Si no quiere, haremos que parezca que ya firmó. Y la residencia, murmuró el hombre. Será lo mejor, respondió ella sin pestañear. No puede vivir sola. Y nosotros necesitamos esta casa. Mi garganta se cerró. Mi casa, mi vida, mis recuerdos. Todo lo querían convertir en un trámite. Apreté los labios. Esa grabación era mi arma, pero también necesitaba un aliado. Alguien que pudiera moverse rápido, con inteligencia y sin asustarse. Mi mente fue directa hacia un nombre: Julián, el antiguo policía del barrio. Había sido amigo de mi marido, y desde entonces siempre estaba dispuesto a ayudarme. Tenía carácter, calma y experiencia, y sobre todo, sabía escuchar. Me deslicé hacia la esquina más profunda del garaje, donde la señal del móvil era más fuerte. Con el corazón latiendo desbocado, escribí un mensaje corto: Julián, ven a mi casa. Urgente. No haga ruido. Peligro. El mensaje salió. La pantalla se oscureció. Me quedé allí con la respiración contenida, esperando. Mientras tanto, desde la rendija seguía grabando. Capté cómo Laura tiraba mis fotos al suelo sin mirarlas. Cómo hablaba de mí como si fuera un estorbo. Cómo planeaba manipular a mi hijo. Y cada palabra que decía quedaba registrada. De repente la casa quedó en silencio. ¿Tienes todo?, preguntó el hombre. Sí. Vámonos ya. Mi estómago se tensó. Iban a irse. Iban a llevarse mis documentos. Y yo no podía dejar que escaparan con todo ese material. Me acerqué a la puerta del garaje con el corazón en la boca. No podía detenerlos, pero sí podía escuchar hacia dónde se dirigían. Por suerte, oí la puerta principal abrirse. «Deja la caja en el coche», ordenó Laura. «¿Y si alguien nos ve?» «Es tarde. Nadie mira a esta hora». Miré la rendija. Los vi salir. Vi cómo el hombre cargaba la caja hasta el maletero. Vi cómo Laura revisaba que no hubiera nadie en la calle. Fue entonces cuando lo oí, unos pasos rápidos en el exterior. No eran los suyos, no eran pesados, eran ágiles. Alguien se acercó por el lateral de mi casa. Me quedé helada. Solo podía ser él, Julián. Se movía con sigilo, acostumbrado a la noche. Lo vi asomarse desde la esquina de la valla, evaluando la situación. Su expresión se endureció al reconocer a Laura con la caja. Se acercó un poco más agachado hasta quedar detrás del coche. Yo sabía que no podía intervenir todavía, ni él tampoco, pero su presencia me dio una fuerza nueva. Ya no estaba sola. Laura cerró el maletero y volvió hacia la puerta con el hombre. «Necesitamos el resto de los documentos mañana», dijo ella. «Esto lo presentaremos por la mañana. ¿Y tu suegra? Ya te dije que no está». El hombre rió con desprecio. «Pues mejor. Si vuelve antes...»
No volverá, contestó ella con una seguridad venenosa. Julián dio un paso hacia atrás. Estaba esperando una señal. Yo también. Cuando ambos intrusos se metieron de nuevo en la casa, entendí que ahora era el momento de actuar. Esta vez no con confrontación, sino con estrategia. Volví al cuarto de herramientas. Saqué una pequeña libreta donde tenía números importantes. Busqué el contacto del abogado que llevaba años ayudándome con temas de herencia. Sabía que necesitaría más que un vídeo. Pero antes de llamar debía hacer algo más, algo crucial, algo que podría salvarme. Tomé mi móvil, abrí la cámara y grabé mi propio testimonio. Hoy, 22:47, estoy escondida en mi garaje. Mi nuera y un hombre han entrado en mi casa con una llave que no les di. Han robado documentos y planean falsificar mi firma para quedarse con mi casa y mandarme a una residencia. Mi voz temblaba, pero seguí grabando. Ese vídeo sería mi seguro de vida. Cuando terminé, escuché un golpe seco dentro de la casa. Laura estaba moviendo muebles, el hombre también. Era la señal de que estaban distraídos. Corrí tan rápido como permiten los huesos viejos hasta la puertecita del garaje que daba al exterior. La abrí sin hacer ruido, y allí estaba Julián, esperando. Ojos firmes, mandíbula tensa. «¿Qué está pasando?», susurró. «Todo», respondí yo, «está pasando todo». Y esa noche, bajo la oscuridad del barrio, supimos que la verdadera batalla acababa de comenzar. La luz mortecina de la farola iluminaba apenas el rostro serio de Julián. Lo vi fruncir el ceño mientras escuchaba mi breve explicación, esa mezcla frenética de miedo y lucidez que me mantenía en pie. Él no hizo preguntas innecesarias, solo asintió despacio con ese gesto de los hombres que han visto demasiadas cosas en la vida y saben cuándo un peligro es real. «Tenemos que hacerlo bien», susurró. «Si actuamos precipitadamente, podrían darte la vuelta a todo». Aquello me estremeció. Mi nuera era capaz de eso y más. Nos pegamos a la valla lateral de mi casa, escuchando los ruidos que provenían del interior. «Cajones, pasos», murmulló. Eran 2 personas seguras de su plan, 2 personas convencidas de que yo estaba lejos. «¿Han visto tu coche?», preguntó Julián. Negué. «No. Lo dejé en el garaje cuando bajé». «Perfecto. Entonces ellos creen que estás fuera. Y mañana vendrán otra vez para forzarte». Ese forzarte me dolió como una bofetada. Julián apoyó una mano en mi brazo. «Escúchame. No vamos a permitir que esto llegue a mañana. Tenemos las grabaciones, ¿verdad?» Asentí con la respiración entrecortada. «Sí, todo». «Bien. Entonces vamos a prepararles una sorpresa, pero una que no puedan manipular». Nos movimos de nuevo hacia la puerta del garaje. Entramos en silencio, cerrando sin ruido. El olor a gasolina y metal nos recibió como un refugio frío. Julián, siempre metódico, me pidió ver las grabaciones. Las revisó con atención, acercándose mucho a la pantalla para captar cada detalle. Sus ojos se endurecieron. «Esto es suficiente para que pasen la noche en calabozos, y quizá meses después», murmuró. No añadió más. No hizo falta. El ruido en el interior de la casa cambió de tono. Ahora parecían estar revisando los muebles altos, abriendo cosas que no habían tocado antes. «¿Buscan algo más?», dijo Julián. «Dicen que lo que tienen ya es suficiente». «Greed», bufó él. «La codicia siempre les hace cometer errores». Me indicó que lo siguiera hasta la esquina del garaje donde la señal era mejor. «Vamos a avisar a alguien, pero no directamente a la policía. No quiero que entren con sirenas. Se asustarán y podrían escapar o esconder pruebas». Entonces pregunté con un hilo de voz. «Conozco a un agente de confianza de guardia esta noche. Vendrá sin ruido y sin uniforme si hace falta». Mientras él hacía una llamada corta, apenas un susurro, yo me pegué a la rendija del cuarto de herramientas y observé. Laura caminaba de un lado a otro con una carpeta bajo el brazo. El hombre cargaba mi caja metálica, esa donde guardé recuerdos durante 40 años, como si fuera una herramienta vieja. Me hervía la sangre. Entonces Laura habló clara, nítida, como si quisieran que la noche entera la escuchara. «Mañana esto se acaba. Ella firmará. Y si no, ya veremos». El hombre rió con desprecio. «Qué tonta es. No sospecha nada». Me mordí el labio hasta sentir el sabor del hierro. Julián volvió a mi lado. «En 15 minutos estará aquí», dijo. «Mientras tanto vamos a preparar la escena». «¿Qué escena?». Él sonrió apenas con esa astucia tranquila que lo caracterizaba, la que hará que ellos mismos se entreguen sin darse cuenta. Seguimos en silencio,
hasta que la vibración del suelo nos avisó de un nuevo coche, acercándose lentamente. No era el de Laura, este se detuvo más lejos, con discreción sin luces llamativas. Un hombre bajó y se acercó por el lateral. Su silueta era grande firme. «Ese es Óscar», susurró Julián. «Entra». Óscar, un joven agente de policía con expresión seria, nos saludó con un gesto rápido. «¿Dónde están dentro?» «Y tenemos pruebas de todo», dijo Julián. «Perfecto». Entramos los tres al garaje. Ellos se colocaron cerca de la puerta interior y yo en la rendija. El plan era simple: esperar a que Laura saliera con la caja para meterla en el coche y atraparla con las pruebas en la mano. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La luz del salón se encendió de golpe. Un segundo después la puerta principal se abrió y escuché una voz familiar: mi hijo. «¿Laura? ¿Sigues aquí?», preguntó confundido. Mi corazón se paralizó. No, hijo, no». Ahora Laura salió corriendo hacia él. «Cariño, pensé que estabas durmiendo. Vine a buscar unos documentos para mañana». Él frunció el ceño. «¿Qué documentos?» «Los de tu madre, mi madre. ¿Por qué no me avisaste?» El hombre desconocido apareció detrás escondiendo la caja metálica. Mi hijo abrió los ojos con sorpresa. «¿Y este quién es, Laura?», tartamudeó. «Un técnico. El técnico que... Un técnico a las 11 de la noche. ¿En casa de mi madre?». La tensión creció de inmediato. Laura, acorralada, empezó a improvisar. «Cariño, tu madre me pidió ayuda para ordenar papeles». «Mi madre está en casa del vecino», replicó él, aunque su voz sonaba insegura. Yo respiré profundamente. Era el momento. Julián salió del garaje como una sombra acompañado de Óscar. «¿Tu madre está aquí?», dijo con voz firme. Todos se giraron. Laura quedó pálida. Mi hijo abrió los ojos enormemente. Y yo salí del garaje. Caminé hacia la entrada con las piernas temblorosas, pero con la cabeza alta. «Sí», dije con voz tranquila. «Aquí estoy. Y lo he visto todo». Mi hijo se quedó sin palabras. Laura retrocedió un paso. El hombre dejó caer la caja metálica. Julián levantó mi móvil y reprodujo la grabación. La voz de Laura llenó la casa como un látigo. «Ella firmará. Y si no, ya veremos. El préstamo está a su nombre. La casa será nuestra». Mi hijo se llevó la mano a la boca. Laura rompió a llorar, pero esa vez no hubo máscara que la salvara. El hombre intentó huir. Óscar lo empujó contra la pared. «Quieto. No vas a ninguna parte». Y en ese instante, cuando la verdad quedó expuesta, cuando la traición se desplomó frente a nosotros, cuando mi hijo vio con sus propios ojos quién era la mujer que había elegido, su mundo se vino abajo, y también el mío. Mi hijo se quedó paralizado, como si le hubieran arrebatado el aire de golpe. Lo vi llevarse las manos a la cabeza, incapaz de procesar la escena frente a él, su mujer temblando. Un hombre desconocido, retenido por un agente. Los documentos desperdigados, mis papeles personales manchados por el suelo del salón. Y yo de pie, mirando todo con la mezcla de dolor y dignidad que solo una madre engañada puede sostener. ¿Qué significa esto?, preguntó él con la voz quebrada. Era la voz de un hijo que acababa de descubrir que su hogar no había sido un hogar, que su matrimonio no era lo que creía, que la persona que dormía a su lado era capaz de hundir a su propia suegra. Laura intentó acercarse lloriqueando. «Cariño, no es lo que parece». No, gritó Julián con una autoridad que llenó la casa. «Ni un paso más». Él señaló mi móvil, que aún tenía la grabación en pausa. «Tenemos pruebas. Cada palabra, cada gesto, todo». «Óscar». El agente sostuvo al hombre contra la pared con la mano en el hombro. «Este sujeto ya tiene antecedentes», añadió. «Te juro que esto no es nuevo para él». El desconocido bajó la mirada sin intentar defenderse. Mi hijo se volvió hacia Laura con los ojos rojos. «¿Por qué?», dijo apenas audible. «¿Por qué harías esto?». Ella sollozó buscando una excusa entre lágrimas que no parecían del todo sinceras. Yo solo quería que estuviéramos seguros. Tu madre no puede vivir sola». La rabia me escoció en las entrañas. «¿Seguros?», repliqué clavando mis ojos en ella. «¿O cómodos?». Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Mi hijo miró el sello notarial falso, los documentos manipulados, las copias de mi firma. Me vio temblar agotada, envejecida por una noche interminable. Y algo en él se quebró. «¿Estabas intentando meter a mi madre en una residencia sin su consentimiento?». «No, yo»,
¿Firmar documentos a su nombre? ¿Estás exagerando? ¿Quedarte con su casa? El silencio fue la peor respuesta. Óscar intervino. ¿Laura? ¿Ahora mismo estás implicada en falsificación documental? Intento de estafa, preparación de coacción y allanamiento de morada. Cada palabra era un ladrillo cayendo sobre su futuro. Ella lloró más fuerte, como si de pronto hubiera descubierto que estaba en un abismo que ella misma había excavado. El hombre desconocido habló entonces con cansancio. Fuiste tú la que dijo que tu suegra era fácil, que nunca se enteraría. Laura lo miró horrorizada. Cállate. Pero ya era tarde. Mi hijo llevó una mano a su pecho como si le faltara el aire. No puedo creer que hayas hecho esto. Lo hice por los dos, insistió ella. Nos merecemos una casa mejor, una vida mejor. Tu madre está ocupando un espacio que necesitamos. Su voz sonaba fría, casi lógica, como si lo que decía fuera razonable. Y eso era lo que más dolía. Yo di un paso hacia mi hijo. Hijo, dije con suavidad. Él me miró, y nunca olvidaré el brillo en sus ojos. Culpa. Una culpa dolorosa profunda que solo sienten los hijos que han sido ciegos demasiado tiempo. Mamá, susurró. Perdóname. Su voz se quebró. Perdóname por no escuchar, por no darme cuenta, por dejar que ella... Las palabras se ahogaron en sollozos, y yo, que había pasado las últimas horas luchando por mantenerme firme, no pude contenerme. Lo abracé. Un abrazo real, frágil y fuerte a la vez. Un abrazo que llevaba años pidiéndonos a gritos. No tienes que pedirme perdón, le dije al oído. No sabías la verdad. Sí debías saberla, repitió él. Era mi responsabilidad protegerte. No, hijo, respondí con firmeza. A veces las madres también sabemos protegernos. Julián se aclaró la garganta discretamente. Señora, será mejor que se siente. Tiene las manos heladas. Me ayudó a llegar al sofá, mientras Óscar leía los derechos al hombre que habían detenido. La escena era surrealista. Mi casa convertida en un escenario policial, mi hijo, llorando a mi lado, mi nuera casi en estado de shock, y mis documentos, aquellos trozos de vida esparcidos por el suelo, esperando ser rescatados. Óscar se acercó a mí. Vamos a proceder con la detención formal. En cuanto aseguremos la zona, le pediré que nos acompañe a firmar la declaración. Asentí sin hablar. Las fuerzas me fallaban, pero mi mente seguía despejada. Laura fue esposada con manos temblorosas. Esto no puede estar pasando, murmuró. Tú me dijiste que era seguro. El hombre guardó silencio. Ya no tenía motivos para defenderla. A medida que los agentes salían con los dos detenidos, el barrio empezó a asomarse por las ventanas. Luces que se encendían, cortinas moviéndose. En un pueblo pequeño la verdad corre rápido, y esa noche la verdad había corrido demasiado. Cuando la puerta se cerró detrás de los policías, el silencio volvió a la casa. Un silencio distinto, más pesado, pero también más honesto. Mi hijo se dejó caer en la silla frente a mí. La mirada perdida, el alma hecha trizas. «Mamá», dijo con la voz todavía rota. Yo la quería». «Lo sé», respondí tomando su mano. «Y no está mal querer, pero el amor nunca debe cegarte». Él apretó mis dedos. «¿Cómo reparar esto?» Miré los papeles en el suelo, miré la casa, miré su cara vulnerable como cuando era niño. Empezando por la verdad, le dije, y luego, paso a paso. Él cerró los ojos y dejó que su cabeza descansara en mi hombro. Y en ese gesto supe que la relación rota entre madre e hijo por fin tenía un camino para volver a unirse. Esa noche la justicia no solo llegó de manos de un agente. Llegó en forma de verdad, de lágrimas, de un hijo que por primera vez en mucho tiempo volvió a mirarme con los ojos abiertos. La casa quedó en silencio después de que la policía se llevara a Laura y al hombre que la acompañaba. Un silencio extraño, profundo, que no era vacío ni tenso. Era un silencio honesto, como si por fin la verdad hubiera abierto todas las ventanas y dejado salir el aire viciado que llevaba años acumulándose. Me quedé sentada en el sofá, respirando despacio, sintiendo cómo las piernas por primera vez en toda la noche dejaban de temblar. Mi hijo estaba a mi lado, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos cubriéndose la cara. No lloraba ya, pero su respiración seguía entrecortada, como si aún estuviera intentando comprender cómo había llegado a ese punto, casado con una mujer capaz de destruir a su propia suegra
incapaz de ver lo que ocurría frente a sus ojos. Yo lo observé en silencio. Aquella postura, aquel gesto, me recordó al niño que fue cuando caía de la bicicleta y se raspaba las rodillas cuando se escondía detrás de mi falda, porque tenía miedo de hablar en clase, cuando lloró la primera vez que discutió con un amigo. En todos esos momentos yo estaba allí, y allí estaba ahora muchos años después viéndolo, roto pero vivo, y sobre todo despierto. «¡Mamá!», susurró al fin, levantando la mirada. «¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que ella te hiciera daño?». Su voz tenía un tono que jamás le había escuchado, una mezcla de culpa y ternura, dolor y claridad. Yo apoyé una mano sobre la suya con suavidad. «Hijo, no es fácil ver la verdad cuando confías, pero yo debía protegerte, y yo debía protegerte a ti». «No», negó con la cabeza. «Tú eres la que necesitaba protección». Lo miré a los ojos. «No te equivoques. Esta noche he demostrado que una madre nunca deja de tener fuerza, incluso cuando la quieren silenciar». Sus labios temblaron. «Mamá, he fallado». No respondí con firmeza. «Has aprendido, y eso es más importante que no fallar nunca». Él apretó mis manos. «Te prometo que nunca más dejaré que nadie te trate así». «Lo sé», dije suavemente. «Y no necesito promesas eternas. Solo necesito que me mires, que estemos aquí juntos». Nos quedamos en silencio un instante. No el silencio de antes, sino uno cálido y humano. El silencio de dos corazones que por fin vuelven a hablar el mismo idioma. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. Me sorprendió lo calmada que sonó mi respuesta. «Lo que tenga que pasar. Habrá trámites, declaraciones, papeleo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la verdad salió a la luz, y que la casa, tu padre, nuestra historia, siguen aquí». «Y yo también», añadió él con voz baja. Asentí. «Sí, tú también». Entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi hijo, que llevaba meses dejándose arrastrar por la rutina, por la presión del trabajo, por una vida que no había elegido por completo, se levantó, caminó alrededor del salón y empezó a recoger mis papeles del suelo, con delicadeza, uno a uno. Los alisaba con la mano antes de ponerlos sobre la mesa. Recogió la foto que Laura había pisado, la limpió y la colocó en mis manos. «¿Esta eres tú?», ¿verdad?, preguntó con una sonrisa triste. Era una foto de cuando yo tenía 30 años y llevaba a mi hijo en brazos en la puerta de esta misma casa. «Sí», respondí acariciando la imagen. «Y este eres tú». Él se rió con un hilo de voz. Tenía la misma cara de ahora, cuando no entiendo nada. Ambos sonreímos. Ese pequeño momento de humor nos devolvió algo que habíamos perdido hacía tiempo: la complicidad. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada cuando Julián regresó al salón tras haber hablado con el agente Oscar fuera de la casa. «Todo bajo control», informó. «Hay pruebas suficientes. La detención será formal y sólida». Y tú se dirigió a mí. «No estás sola en esto. Mañana iremos juntos a comisaría para firmar la denuncia». «De acuerdo», asentí. «Gracias, Julián. No sé qué habría hecho sin ti». Él sonrió, pero su respuesta fue diferente a lo que esperaba. «No me des las gracias. No por esto. Lo único que hice fue escuchar. Fuiste tú quien tuvo el valor de enfrentar esta noche». Sus palabras me hicieron sentir algo parecido al orgullo, pero también al alivio. Cuando Julián se marchó, mi hijo me preparó una tila caliente. Nos sentamos en la mesa de la cocina, como hacíamos antes cuando él vivía aquí. «¿Vas a poder dormir?», preguntó. «Dormiré mejor que ayer», respondí con una sonrisa cansada. «¿Y quieres que me quede contigo esta noche?». Lo miré sorprendida. «Sí», respondió él sin dejarme tiempo a contestar. «No pienso dejarte sola». No discutí. Por primera vez en mucho tiempo, me alegraba de no estar sola. Subimos a mi habitación, la misma que ellos habían revuelto hacía apenas una hora. Él retiró la caja metálica del suelo, la puso en su sitio, cerró el armario y me ayudó a meterme en la cama. «Mamá», dijo antes de salir, «te quiero». «Yo también te quiero, hijo». Apagó la luz, y me quedé allí bajo las mantas, sintiendo que a pesar del miedo, había ganado algo más importante que cualquier victoria legal: había recuperado a mi hijo. Al amanecer la casa estaba tranquila. El horror de la noche anterior seguía grabado en cada mueble, movido en cada papel arrugado, pero también había una paz nueva. Una paz que venía de saber que la verdad había sido dicha,
que la justicia seguía su curso y que la familia la verdadera empezaba a reconstruirse. Mientras preparaba el desayuno, respiré hondo y pensé en todas las mujeres de mi edad que viven solas, que soportan desprecios, presiones o manipulaciones disfrazadas de preocupación. Pensé en las madres que cargan con culpas que no les pertenecen y en los hijos que a veces tardan en ver la verdad. Por eso, cuando me senté frente a mi móvil para grabar un mensaje para quienes escucharan mi historia, hablé desde el corazón. Si estás escuchando esto, quiero decirte algo. Nunca dudes de tu intuición. Nunca creas que tu voz no vale. Y nunca permitas que nadie te arrincone en tu propia casa. La familia de verdad no te encierra, no te manipula, no te silencia. La familia de verdad te mira, te escucha y te respeta. Si esta historia te ha tocado, compártela. Puede que llegue a alguien que hoy necesite sentirse fuerte. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, acompáñame. No estás sola. No estamos solos. Fin.